Hola, muy buenas noches. Una vez más por acá en Filosofía en la Cruz. Un gusto poder comunicarme con ustedes otra vez. A propósito de la contingencia política, en donde se habla de liberalismo, marxismo, conservadores, hoy día vamos a hablar también de filosofía, de historia, de tradición, de autores que realmente se oponen al sistema, de autores que realmente están en contra del liberalismo y el progresismo, y no autores que abrazan las ideas de la libertad y de la modernidad. Para eso escribí algo y lo tengo acá en mi cuaderno. Vamos a hablar un poco de las ruinas del progreso. Así vamos a empezar este video. Se observaba las ruinas de lo que fue alguna vez una catedral. Sus ojos, o mis ojos, recorrían los escombros de aquel monumento. Este monumento era una catedral, la cual estaba completamente destruida. Tiempos donde la fe y el orden guiaban a los hombres. Nos dijeron que el liberalismo traía libertad, pero lo único que ha dejado es polvo y soledad. En esta ocasión voy a invitar, tengo ciertos invitados, en este caso el primero es Joseph de Maistre, quien nos advirtió que la Revolución Francesa no había liberado al hombre, sino más bien había encadenado al hombre a un despotismo de libertades, a una razón desencadenada, a la soberanía del individuo sin Dios ni patria. Óigalo bien. Esa liberación es una mera liberación que concibe al ser humano sin Dios ni patria. Eso es lo primero. Por lo tanto, si usted cree en Dios y patria, ser liberal es una mera contradicción. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos a Hilary Belloc, tremendo escritor, filósofo, historiador, un conocedor profundo y estudioso de la historia de la tradición católica. Él nos describía y también nos advirtió sobre el dominio absoluto de la plutocracia, sobre estos disfrazados de liberadores, que ahora están hoy en día muy de moda. Bueno, hace varios años, unos años, hace 3 años aproximadamente, porque cae un poco el progresismo, ¿cierto? La izquierda liberal va cayendo a poco, se va mostrando realmente lo que son, y hoy en día están a la cabeza otros liberales, simplemente que se ponen la chapa de conservador, con siempre sus mismos catálogos que ofrecen a la humanidad o a su ciudadanía decepcionada de haber elegido esa mera libertad, esa igualdad, creamos, o esa cosa filantrópica. Esa filantropía que es muy característica de estos movimientos. Bueno, Belloc nos dijo eso. Y el liberalismo ofrece, y que esto está claro, hay cosas por lomos económicos, ofrece en el fondo placeres efímeros, los cambia por una vida sin significado. Y esto es importante tenerlo en consideración. El nihilismo aberrante que estamos viviendo actualmente, mucho de esto es consecuencia del mismo liberalismo, en términos ideológicos. Entonces, la masa, las personas que no estudian ninguno de estos temas, sienten que el liberalismo es conservador, creen eso, creen que el liberalismo de alguna u otra manera es el antídoto al progresismo o al marxismo que no existe. Sabemos que el marxismo está obsoleto después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Entonces, como ya el marxismo no está, y hablar de marxismo es absurdo actualmente, así es absurdo hablar de fascismo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en reiteradas oportunidades los señores Kaiser se refieren a estos temas. Han hablado de que incluso el nacionalsocialismo es de izquierdas, que el fascismo es de izquierdas, y que todo lo que viene de la palabra Estado es
prácticamente un golpe a la ciudadanía, un golpe al pueblo, que en el fondo va a ser una aberración más, una pesadilla de la cual ya nadie quiere volver a vivir. Entonces, lo que ofrecen es más libertades, liberar todo, liberar la economía, liberar la sociedad, pero siempre con un marco de leyes. Yo me pregunto, pero esto es filosofía, ¿eh? Teoría política si usted quiere. Yo puedo entender que dentro del nihilismo, de la decepción, del abandono, de la no creencia o del ateísmo incluso respecto a la política, puedo creer que personas puedan en el fondo tomar esta alternativa, pero lo que no queremos entender es que va a pasar más de lo mismo. Esto yo lo he escuchado en reiteradas oportunidades y yo ya tengo 35 años, no tengo 15, y creo que ya lo he escuchado en reiteradas oportunidades de varios políticos de oposición, cuando el oficialismo es concertación o progresismo, que es muy parecido. Sin embargo, considerar que vamos a tener una iluminación es ingenuo y una especulación infernal de abstracciones idealistas, si se quiere, en ese sentido. Pero en fin, vamos a comenzar citando al escritor que nombré en un comienzo, que es Joseph de Maistre, que fue un escritor francés católico, de la tradición en serio, no son estos liberales de Agustín Laje y a los Kaiser y toda esta gente. Aquí está, tremendo libro. Bueno, Joseph de Maistre es conocido por su forma de relato, de escritura, que de alguna otra manera resalta un poco la crueldad del ser humano. La crueldad del ser humano que está oculta para muchos y que en el fondo es disfrazada por la modernidad como una superación. ¿A qué me refiero con esto? De Maistre, para poder describir lo que eran las sociedades desde el siglo I, si usted quiere, todas fueron características de baños de sangre. La historia estaba escrita de páginas de crueldades y de asesinatos en masa. De Maistre nos cuenta esto un poco para ir comprendiendo poco a poco de las mentiras de la misma Revolución Francesa. Hay que comprender que de Maistre escribió durante el siglo XVIII, siglo XIX, en donde consideraba, en este caso, en este libro, ciertos pensamientos de la Revolución Francesa. O al menos había una crítica importante de parte de Maistre. Entonces, ¿qué tenemos de Maistre? De Maistre entiende que Dios, al crear este mundo, lo creó para la guerra. Todos los reinos, grandes o pequeños, todos han practicado la guerra de alguna u otra manera. Eso hay que empezar a comprenderlo desde ya. ¿Sí? Durante todos los tiempos, pero sobre principios distintos. Y esto es importante también hacer una comparación con la actualidad, porque se niega mucho lo que es la guerra, y que se disfraza incluso de democracias liberales. Usted, bueno, yo no veo televisión, gracias a Dios, pero si usted quiere en el fondo seguir la masa amorfa, no pensante, lo que puede hacer es tomar la televisión e informarse de ahí. Hay casos de guerra de Ucrania, tenemos, ¿cierto? El genocidio de Israel, y todo eso es lo que podemos ver y observar, pero está justificado incluso por la consigna de la libertad y por la consigna de las democracias liberales. Entonces en ese sentido no pasa nada. Me refiero al caso de Israel. Entonces, la paz para cada nación no es más que un respiro, no dirá de Maistre. Y quizá ese respiro puede ser un siglo, 2 siglos. Nosotros como chilenos podríamos decir que estamos viviendo una época de paz en términos bélicos, ¿cierto? No podríamos hablar de la guerra civil, entre comillas, que se habla mucho del 73, pero sí nos podemos ir hacia atrás. Las guerras que siguieron un poco a lo que fue la independencia. Quizá en 50 años más hayan guerras,
dentro de nuestra propia nación, no lo sabemos. Aquí de Maistre lo que hace es nombrar muchos acontecimientos crueles, históricos, que existieron, que pareciera ser que los profesores de historia siempre olvidan. Y que en el fondo es para enseñar esta educación progresista, optimista, de Rousseau, donde los buenos fueron buenos por naturaleza. Desventurado me va a llamar algún hegeliano. Con abstracciones podemos hacer muchas cosas. Bueno, en menos de un siglo, Roma es tomada y saqueada 3 veces, ¿cierto? Podríamos hablar también de lo que fue el islamismo y su tremendo contendor, la España cristiana, y la lucha de los cristianos contra los musulmanes, que también no fue juego eso. ¿O acaso también lo podemos disfrazar de retórica modernista? De que eran seres primitivos, de que eran personas que estaban buscando el oro, estaban buscando la ambición, y que en ese sentido las personas realmente no buscaban la razón, no buscaban la evolución. Entonces, probablemente por eso constantemente se mataban. Qué estupidez, ¿no? Bueno, cita muchos ejemplos como Carlomagno, los Genghis Khan, las cruzadas. Algo poquito, digamos. Lo mismo cuando se descubre el Nuevo Mundo, se descubre América, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando se descubre América? Bueno, hay muchos museos en el cual están haciendo homenaje a todos esos indígenas torturados por los malditos europeos, que solamente se le puede ocurrir un blanco de Europa, en Occidente, a nadie más se le puede ocurrir eso, ¿cierto? Bueno, ¿para qué entrar más ironía? Entonces, lo que hay que comprender siempre, y que además de Maistre hace énfasis, que es algo muy interesante de todo lo que nos proporciona incluso las guerras, de todo lo que nos proporciona de cierta medida, que no todas las invasiones son malas, porque las invasiones también nos puede proporcionar cultura, civilización, como en el caso de América del Sur, cultura, religión. Nosotros también nos constituimos espiritualmente por la religión católica, por el idioma español, que trajo varias cosas como los hospitales, por ejemplo, la civilización, las letras. Son cosas que también nos han ayudado a la civilización. Y que todas estas cosas se conocieron producto de estas mismas crueldades de las cuales estoy hablando, o lo que nos hablaba de Maistre. Bueno, tenemos que, porque ojo, aquí aparecen las artes, las ciencias, las actitudes viriles, surgen ante todo siempre en un estado de guerra. Incluso aquí también de Maistre cita a los griegos y a la terrible guerra del Peloponeso. Entonces, después Maistre hace una crítica a la República, que estaba en boga en esa época después de la Revolución Francesa, en donde todas estas orgías legislativas iban a prometer un paraíso en este mundo lleno de guerras y lleno de, en el fondo, de naturaleza, que muchas veces se conoce como injusticia, el humano en el fondo, que tiene mucho de irracional. Por eso es importante leer Santo Tomás y San Agustín para conocer un poco lo que es el bien, qué es lo que diferencia el bien del mal. Y en un mundo liberal es muy difícil comprender eso. Siempre está la exaltación del yo, del individuo aislado de todo, del individuo aislado de las cosas profundas que realmente son necesarias para el ser humano. Incluso aquí es necesario también recordar la pregunta de Martin Heidegger, de la pregunta por el ser, que yo he visto y he leído en muchas ocasiones que tanto hegelianos como marxistas se burlan de él, porque decían que la pregunta por el ser prácticamente era un capricho burgués, porque mientras veían personas muriéndose de hambre, Heidegger estaba preguntándose por el ser. Pero curiosamente es muy importante porque la pregunta por el ser de Heidegger lleva al origen de todo esto, de la hambruna, del egoísmo, del sinsentido de la vida. Entonces todo eso también tiene un porqué y probablemente tenga muchas respuestas a esas teorías sociales que pareciera ser que están solamente en la superficie.
Mm. Así que, y aparte de Meister, que son escritores que realmente reaccionan contra la modernidad, mm, este último tiempo he leído otro escritor que es posterior a él, que escribió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Hilary Belloc, tremendo escritor. Por ejemplo, esta obra que leí completa la crisis de nuestra civilización, una obra que conseguí donde Fefita, muy barata, digamos, que he tenido la suerte de poder encontrarlo, este tipo de texto, por eso muy asequible. Pero, por ejemplo, aquí habla sobre la fundación de la cristiandad, las reformas protestantes, luteranas, que en cierta medida fueron el inicio también de lo que fue el capitalismo. Mm. A propósito de eso, hay un libro buenísimo de Max Weber que hace un poco este desarrollo, digamos. Mm. Hay otro texto muy interesante de Velos que leí hace poco, que se llama Europa y la fe. Esta editorial se llama El Buey Mudo. Me da la impresión de que le estaba rindiendo cierto homenaje a Santo Tomás de Aquino. Entonces aquí, cuando comienza este libro, nos habla sobre la conciencia católica de la historia. La conciencia católica de la historia, y dice conciencia, que es algo íntimo mediante la identidad. Y no habla, y de hecho dice, yo no hablo del punto de vista de la historia, porque hay que comprender que desde la tradición católica se habla sobre la verdad, no del relativismo moral, ni de que todos tienen ciertas opiniones subjetivas. Aquí es enfático Belloc y dice que todo punto de vista subjetivo es moderno, no corresponde a la tradición y a lo que él quiere apuntar en sus textos y en su obra. Entonces dice, cuando él comienza esta obra dice, voy a rendir homenaje a la verdad en este texto. Porque dice, sí hay puntos de vista subjetivos, ¿cierto? Hay puntos de vista protestantes, puntos de vista judío, maometano, japonés, porque todos ellos consideran a Europa desde lo exterior, no desde lo interior. Eso nos decía Belloc, en que incluso lo sofístico puede pretender hacer muchas cosas. Probar cosas que en el fondo son evidentes en su propia falsedad. Es un texto muy interesante donde Belloc desarrolla y profundiza los inicios de la tradición católica, cómo se planta la fe en el mundo y las sustancias proporcionadas por distintos pueblos. Voy a buscar algo que yo tenía acá. Por ejemplo, aquí también nos habla sobre el siglo XVI, lo que culmina la pérdida de la fe, cita mucho a Gran Bretaña. Podemos ver que históricamente existieron muchos reinos, monarquías en distintos países de Europa, que algunos proporcionaron sin duda alguna la vigencia de la religión católica, como otras, los protestantes, los calvinistas, que en el fondo eran reproducciones de lo que fue el catolicismo. Reproducciones un poco en el sentido de expresiones que intentaban simular lo que era el catolicismo a través un poco de lo que fue el liberalismo, un poco de la subjetividad, de lo que se podía comprender como el todo, de lo que se podía comprender que cada ser humano entendía a Dios a su manera. Y eso un poco es lo que buscaban todas estas cosas, como Martín Lutero, Calvino, y se me va a quedar quizá alguno en el tintero. Y curiosamente, si vemos los católicos del siglo XXI, del siglo XX, tienen mucho de protestantes, de calvinistas, que en el fondo relativizan todo. También es importante citar a Osvaldo Liera en ese sentido, al filósofo chileno, sacerdote también, que también nos advirtió sobre esto. Entonces, este tipo de escritores nos van advirtiendo un poco de lo que es liberalismo, de lo que estamos viviendo hoy en día, de ese desenfreno de consumismo terrible y nihilismo y aberración por la vida misma. Entonces, en ese sentido no estamos muy lejanos
de lo que ellos decían en sus textos, que estaban en el caso de Belloc, siglo XX, a principios del siglo XX, que vivió las dos guerras mundiales, incluso escribió sobre ello. Tengo un libro pendiente de él que también escribe sobre Bismarck, y es muy interesante. Así que también Belloc es alguien que también nos advierte sobre esto. Y como no, también citar, quizá uno que está un poquito más alejado de esto es Ernest Junger, con un tremendo libro que he releído. Se llama La emboscadura. Este escritor Junger, alemán, que fue nacional bolchevique en términos políticos, que vivió en la época hitleriana también, que escribió trabajos, novelas incluso como Tempestades de Acero. En este tipo de trabajo relataba y expresaba su experiencia en la guerra. Junger, que estuvo en contra del nacionalsocialismo alemán, curiosamente fue muy admirado por Adolf Hitler. Muchos dicen que si no le pasó nada en la Alemania hitleriana, fue precisamente porque a los alemanes, en el caso de Hitler, lo admiraba por lo que él escribía. En ese sentido, a pesar de que estuvo en contra un poco o que estuvo en contra de Hitler, no, en el fondo también fue una pieza importante de esa época que expresaba el espíritu alemán. Bueno, este libro Junger lo que nos invita es a ir a un bosque, pero no es un mero bosque, es un poco poder vivir en lo íntimo, poder vivir alejado, aislado de toda esta contingencia democrática, de todo este engaño político y de todo este engaño ciudadano, porque en el fondo, claro, hay que hablar también de la polis, ¿cierto? Que lo que pasa en la ciudad, no solamente como tema partidista político, sino más bien también lo que sucede en las relaciones de los ciudadanos y de la civilización. Entonces Junger, a través de este ensayo, que es una especie de no es un sistema filosófico como Kant o como Hegel, pero sus reflexiones son tan potentes en términos filosóficos que de alguna otra manera también funciona como tal, o cumple la función de poder despertar el espíritu que está aturdido y dormido dentro de cada lector que vive en esta época mecanicista, que está orientada a solo ganar dinero, que es un poco lo que promete y promueve el liberalismo clásico, no me interesa cómo le quieran llamar, es lo que promete. Una paz que no existe y que curiosamente apoyan a ciertos estados o gobiernos que en el fondo cumplen o destruyen toda, todo ese catálogo que promueven ellos en términos retóricos. ¿Sí? Por lo tanto, Junger, en esta pieza de Junger, o esta obra de Junger, es una invitación a ir al bosque, a alejarse un poco de la civilización, no con el fin de negarlo, sino más bien fortalecerse en las ruinas. Curiosamente también ahí se nos puede ocurrir el escritor italiano Giulio Cévola, de la misma época también, que incluso pueden compartir ciertas ideas en ese sentido. Entonces aquí hay una relación originaria con la libertad y piensan oponerse a este automatismo, a este mecanicismo, a esta técnica. Y se abren nuevas vías donde no habían salida. O sea, estamos hablando de vías donde no habían salida y que estamos hablando también de este sistema, donde no hay salida, pareciera ser que no hay una propuesta para salir de este laberinto neoliberal. Y se abren nuevos caminos, se abren oportunidades, no en términos utilitarios, sino más bien donde
el arte, la filosofía y la teología podrían en el fondo liberar a los seres humanos que se sienten ajenos a toda esta retórica y forma de existencia que pareciera ser liberal, pero termina siendo un totalitarismo de alguna otra forma. Amenaza constantemente a los ciudadanos que se sienten ajenos a este tipo de forma de existir. Bueno, curiosamente también aparece como respuesta al marxismo muchas veces, pero el marxismo es materialista, y que en el fondo lo que propone el marxismo en ese sentido es una distribución de riqueza, y que incluso también el Marx, Engels, Thomas Feuerbach, todo esto, Rosencraft, todo en el fondo lo que promueven en cierta medida es que los seres humanos estamos completamente encadenados a una forma de vivir producto de nuestro sistema material o de la forma económica en la cual nos creamos, que en cierta medida puede tener razón. Pero sin embargo hay algo mucho más trascendente que eso, trascendente digo, que incluso va más allá. Por ejemplo, la relación que tú tienes con lo espiritual, la relación que tú tienes con tu interior, que en el fondo también determina en ciertos casos las diferencias de los individuos en un sistema así. Ya he hablado en otros videos sobre el nuevo marxismo que están haciendo, que incluso proponen ciertos hispanófilos, donde hablan del ateo-catolicismo, de la cosa atea, de que España primero y todo lo demás, lo cual es una medida que nace abstracta de parte de ellos, en el fondo para poder tener cierto espacio en términos políticos actuales, donde pareciera ser que no los tienen, porque son considerados fascistas, curiosamente, porque sabemos que la política contingente siempre está cambiando en ese sentido, y se llama fascista a un tipo como Trump o a Javier Milei, cuando en términos ideológicos no lo son, y con esto yo no los quiero defender en lo absoluto, sobre todo a Milei, que no es un tipo de mi agrado en términos ideológicos, pero sí yo creo que hay que empezar a limpiar un poco esos eufemismos ridículos que tienen muchas personas. Y que en el fondo también son criados por la prensa, ¿cierto? CNN y todos estos medios de comunicación internacionales, que en el fondo ellos obedecen a una agenda, obedecen al capital primero que todo, a los grandes empresarios, a poderes importantes mundiales, y donde mucho se habla sobre la gobernanza mundial, que muchas personas la han hecho un poco, lo han desprestigiado, producto de tonteras que mezclan cosas esotéricas con payasadas de otro mundo, que en el fondo no es nada de eso, sino que más bien es cómo se comportan ciertos hombres y ciertos poderes financieros internacionales, que eso es un hecho, que no es necesario recurrir en el fondo a tonteras de ese calibre. Pero en fin, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque yo puedo estar criticando esto durante 50 horas, pero ¿cuál es la opción? ¿O qué es lo que podemos hacer? Yo creo en algo, y que es recuperar lo que fue nuestro. Tan simple como eso. Y para eso es fundamental y esencial ir hacia el pasado. Pero en el fondo no es ir al pasado y recuperar todo de la misma manera. No es retroceder, sino que más bien recuperar ciertas virtudes, valores, que en el fondo nos han constituido como sociedades, como civilizaciones y pueblos. Y eso en el fondo le va a dar un significado a nuestra existencia, un significado en el cual ahora está completamente sepultado e incluso humillado por varias personas que cuando tú hablas de este tipo de cosas se mofan de ti y que no entienden, porque no entienden ni siquiera de lo que significa liberalismo, socialismo, nacionalismo, no saben nada de eso. Entonces se informan a través de personas que están financiadas por ciertos grupos políticos, ¿cierto? Que en el fondo lo que hacen es aturdir a las personas que buscan conocimiento, y que no los quiero en el fondo tampoco victimizar, porque todos tenemos la capacidad mental, por lo menos, de salir de eso, pero hay algo que siempre juega en contra, que es lo espiritual, que digo nuevamente, eso está completamente aturdido, está completamente está dormido en esta época, y donde solamente atendemos a lo inmediato, atendemos a lo que está ahí, y estamos bombardeados por noticias constantemente,
aplicaciones demoníacas como el TikTok, que son cosas que pareciera ser que nos están informando, pero no ocupan muchas horas del día y que probablemente incluso en muchas horas de ese momento podríamos estar compartiendo con nuestros seres queridos, conociendo otras personas. La misma conversación se ha perdido porque estamos metidos con esta misma pantallita. Y ojalá ocupar este tipo de medios para poder expresarnos y alguna vez crear ciertas comunidades que nos permitan nuevamente ir en busca de este espíritu que está dormido, pero que están ahí. Algunos griegos podrían hablar de los dioses que están dormidos en las montañas, pero en algún momento se van a molestar, porque como diría Heidegger, los dioses han huido. Y en ese sentido, estamos esperando solamente el fin. Así que esos. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero hacer videos un poco más seguido. Y quizá hablando del mismo libro de Maestre, que lo voy a seguir profundizando. Tengo varias lecturas pendientes, así que iré compartiendo con ustedes mucho, no sé si mucho, pero sí ciertas reflexiones con respecto a las lecturas que voy haciendo. Así que eso, sigan mi canal en Instagram, Filosofía en la Cruz. Estoy compartiendo algunos escritos que hago a medida que voy leyendo, ¿cierto? El último que subí fue de Donoso Cortés. También hay otros anteriores como Alexander Dugin, que es otro escritor que también me interesa bastante, sobre todo de la propuesta de la cuarta teoría política, que también de repente hay que echarle un vistazo, no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo eso, pero sí en términos filosóficos me parece que hay muchas cosas que rescatar en ese pensador. Así que eso, muchas. Buenas noches y salud.